¿Hay oposición política en Cartagena? Esa es una de las preguntas que se hacen sectores en la ciudad, aquí en el departamento, en la capital del departamento de Bolívar. Está haciendo Domecq Turbay una administración distrital, una alcaldía sin ninguna contraposición a lo que está haciendo. Vamos a indagarlo justamente con la persona que ha sido, por lo menos en el papel, llamada justamente a hacer ese contrapeso democrático aquí en la ciudad de Cartagena. Por eso a esta hora quiero darle la bienvenida a Javier Julio Bejarano, concejal de la ciudad, único concejal en el papel, por lo menos de oposición. ¿Cómo está, concejal? ¿Cómo le ha ido? Un saludo, Yair, un saludo muy especial a toda la ciudadanía que se conecta a través de Canal Cartagena. Bueno, concejal, y le pregunto, o le digo más bien, que es una oposición en el papel, porque así lo dice, se declaró en oposición al gobierno actual, y ya ha pasado un año y 3 meses casi de la administración de Domecq Turbay, y hasta ahora es que se está viendo unas posiciones distintas a la administración de Domecq por parte suya. Para hacer la pregunta puntual, ¿hay oposición o no en la ciudad de Cartagena representada por lo que usted tiene? Claro que sí hay, Yair, y yo quiero retomar casualmente hace casi que un año estuvimos aquí y se hizo una pregunta muy similar. Ujú. Y en ese momento, y podrá la ciudadanía revisar esa entrevista que se tuvo casi hace un año, yo te decía, Yair, que todos los gobiernos merecen iniciar. Si yo hubiese iniciado desde el día cero a oponerme por oponerme a cada acto de gobierno, seguramente la ciudadanía lo que iba a decir es, hombre, Javier Julio quedó dolido porque perdió la alcaldía, es una persona infantil. El control político, la esencia del control político es precisamente analizar lo que se ejecuta, Ujú. las primeras decisiones. Y para actuar en coherencia, tengo que decir, porque a veces a la ciudadanía se le olvida, cuando yo fui concejal por primera vez en el periodo del señor William Dow, el primer año, Yair, fui concejal de gobierno. Sí, Es decir, no solamente no hice oposición, sino apoyó al que gobierno. apoyaba el gobierno. Prácticamente los primeros meses del año, finalizando el año, empecé a tener diferencias irreconciliables con ese gobierno y nos declaramos concejal en independencia. Y a partir del segundo año, luego de que ya había tenido todo un año en mandatario, William Dow en ese momento, iniciamos ya con datos, con cifras, con ejecuciones, a hacer unos análisis pertinentes. Hoy en la ciudad, digamos que el proceso ha sido guardando las proporciones parecidas, pero yo sí quiero dejar en claro algunas decisiones importantes que de pronto la ciudadanía, porque no ha existido esa confrontación que existió en el En la periodo época de Dau. pasado, la gente de pronto pasa por desapercibido. Por Vale. ejemplo, Sí. yo el año pasado fui el único concejal que votó negativo el tema del crédito, Ujú. Los y 1.5 en billones. los 1.5 billones, y lo hice alegando unas consideraciones que en su momento hice públicas. Yo fui el concejal que a través de una intervención en el consejo logró que una empresa que quería ser el hoy mandatario, el O, se detuviera. Ujú. Porque Que argumenté era la empresa que iba a agrupar toda la la contratación de la contratación infraestructura en la ciudad. y que iba a permitir que unos privados Manejara todo. pudiesen manejar la contratación Ujú. sin necesidad de participar de las leyes de contratación pública. Sí, las Nosotros licitaciones, por llevamos un ejemplo. análisis, eso fue el año pasado, un análisis donde demostramos que si no estaba en el programa de gobierno, que si no estaba Plan de en el plan de desarrollo. desarrollo, era ilegal porque iba a pasar lo mismo que pasó con la empresa Rolita en Bogotá, y Ujú. no se hizo. Liderando la comisión tercera del consejo, logramos que el alcalde retirara el proyecto de modernización del distrito. Es decir, de manera constante, vinimos realizando un trabajo en unos temas coyunturales de la ciudad donde expresamos nuestra postura de opinión y de oposición, perdón, y la prueba está en que hoy esos proyectos no se dieron, no se ha dado la modernización porque no se socializó con los sindicatos. Ujú. El O no nació a la vida jurídica por una postura que hicimos pública. De que ya está muerto el tema. Prácticamente está muerto, yo no veo cómo puedan revivir eso. Con el crédito también lo hicimos, pero también nosotros dijimos, y yo tengo que recordar eso también, y ahí, que nosotros íbamos a hacer una oposición constructiva. Ujú. ¿En qué sentido? En que las cosas que veíamos que eran de ciudad las íbamos a apoyar.
y por eso nosotros apoyamos varias iniciativas también. Es decir, para la gente del común se podría estar preguntando, no, es que Javier Julio Bejarano, el concejal que está llamado a ser de la oposición, se vendió al distrito. Esa afirmación, ¿qué le respondería a eso que pues, gente que podría estar pensando así? Yair, yo creo que los hechos hablan por sí solos y el tiempo termina dándole la razón a quien la tiene. Nosotros el 31 de diciembre, por ejemplo, hicimos un análisis del alumbrado navideño en la ciudad Sobrecostos sobre que unos habrían presuntos existido. sobrecostos, ¿cierto? Nosotros hoy hemos analizado, por ejemplo, toda la gestión contractual del IDER. Ya vamos a ese punto, no se me adelante. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita con el tema ambiental. Sí. Nosotros hemos hecho énfasis en que por un lado está toda la infraestructura que se está construyendo, que se pretende construir, pero por otro lado está cuál es el enfoque de esta administración en lo social, y hemos hecho amplios debates donde hemos dicho de que el tejido social, si no se mejora, si no se invierte en políticas públicas, no va a mejorar la seguridad. O sea, nosotros hemos venido sembrando unas posturas y yo tengo la tranquilidad ya ahí que será el tiempo quien me juzgue o no. Sí. Lo que pasa es que la ciudad ya ahí, y quiero hacer énfasis en esto, la ciudad pasó de unos últimos 4 años donde muchas veces no existía digamos, un debate sano entre quien era Consejo y administración. consejo de administración, sino que el estilo que impuso el administrador de la ciudad en ese momento era un tema que rayaba ya en lo personal. Muchas veces se metió con mi familia, colocaba sobrenombres. Entonces yo creo que mucha gente que se quedó con ese con clip, esas formas. se quedó con esa forma. Mucha gente de pronto espera que yo Una confrontación, hable mal del quizá. mandatario o que con la familia o con vulgaridades. En esta oportunidad, el debate ha sido un debate técnico. Hasta ahora, tengo que decirlo, no he recibido por parte del mandatario ataques a mi familia o ataques a mi integridad personal, pero las posturas están allí y cualquier persona puede revisarlo en mi gestión como concejal. Bien, yo quiero presentarle un video y puede parecer chiste, pero vamos al fondo del asunto. Este video de una ex candidata a la alcaldía, Jacqueline Perea, donde dice que aquí no hay oposición e incluso se mete con el exalcalde William Dow. La oposición en Cartagena nació muerta. Y te digo por qué nació muerta. Desde un inicio, el jefe de la oposición, que debió ser de la oposición democrática y política, debió ser el concejal Bejarano, lo que hizo fue reunirse con el alcalde, incluso antes de posesionarse, ahí entregarle un programa de gobierno que era completamente distinto, distante, diferente desde todo punto de vista hasta ideológico, con los ideales y con lo que él proponía para la ciudad, pero fue y se lo entregó. Fue un mal mensaje de entrada. Y lo segundo es que he visto un video donde, pues no quería hablar de ese personaje, pero ya tocó, porque así es la cosa, toca hablar del personajillo. William Dow, y que adjudicándose ser jefe de la oposición. Mira, William Dow. Bueno, concejal, ¿qué le responde a la ex candidata a la alcaldía de Cartagena, que dice que aquí no hay oposición y que incluso cuestiona las críticas que hoy William Dow, exalcalde de Cartagena, le hace al actual gobierno de Dumec Turbay? Jair, mira, yo creo que con Jacqueline y incluso con el alcalde William Dow, este análisis que voy a hacer creo que encaja perfectamente en los dos. Sí, a ver. Por ejemplo, cuando yo di ese compás de espera, que creo que cualquier administración merece, cuando di ese compás de espera, entonces decían que el concejal Javier Julio estaba vendido. Ese era el análisis. Y cuando hemos iniciado ya después de una ejecución, después de un año de una vigencia, donde ya se invirtieron recursos, donde ya se pueden hacer los análisis respectivos, donde ya uno sabe cuál es el enfoque de la administración y empezamos a hacer un análisis juicioso dependencia por dependencia, entonces salen a decir que ese control político no les sirve. Es decir, yo he aprendido algo, Yair, como servidor público, porque los que conocen mi carrera política saben que yo no tengo una familia de tradición política, sino que yo pasé del activismo y me ha tocado aprender ha ido remando, digamos, remando y aprendiendo en el proceso, sí. Pero hay una cosa que yo le agradezco a ellos. Por ejemplo, el tema del alcalde William Dow, y te toco enseguida, Jacqueline, hay unos temas que incluso son personales, porque, por ejemplo, hoy
él hoy todavía se sigue defendiendo de denuncias que en su momento coloqué y yo sé que ahí no va a haber digamos, un análisis objetivo. Y en el caso de Jacqueline, hace una crítica, pero uno podría también analizar cuál fue su postura con el gobierno saliente y cuál ha sido su postura con el gobierno distrital actual. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que me hacen mejor funcionario. Es decir, yo escucho eso, pero tengo la tranquilidad de ahí que ya después de 5 años de experiencia como funcionario ya yo no prendo empujado. Una de las cosas que la ciudadanía me criticaba cuando era concejal en el periodo de DAO es que permitía que de pronto las críticas me hicieran reaccionar al instante. Y mucha gente muchas veces vio mi ejercicio de control político, que era muy serio porque el tiempo terminó dándome la razón, como si fuera algo personal. Hay cosas que uno va madurando. Yo me he dado la posibilidad de madurar y tengo la tranquilidad de que el tiempo me va a respaldar. Estamos apenas iniciando el segundo año de mandato, estamos haciendo unos ejercicios bien sanos, pero con todo lo técnico de control político, y al final la ciudadanía será la que evaluará. Pero con estos dos actores, que son actores de la ciudad, nos guste o no, a ellos nunca les va a servir lo que yo haga. Si estoy tranquilo, son oposición de la oposición. Son oposición a la oposición. O sea, si estoy tranquilo, me compraron. Y si hago a hacer trabajo, entonces el trabajo no le gusta. O sea, ellos nunca van a estar, pero sin embargo siempre me invitan a mejorar. Y yo lo tomo desde ese punto de vista, con mejorar y hacer lo que la ciudadanía nos ha llamado a hacer.